Pero ahora vamos a ver la aplicación en el Nuevo Testamento. Porque muchas personas siempre han dicho, en el Nuevo Testamento no están los mandamientos y ya eso pasó de moda, eso ya no nos pertenece en este tiempo. Vamos a leer juntos estos versículos. 1, 2 y 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo les parece? Bueno, haga una oración sencilla y dígale: Señor, háblame. Padre, quiero darte gracias por este momento que me das para compartir esta palabra. Y quiero que el Espíritu Santo le dé la aplicación y el sentido que cada uno de nosotros necesitamos. Señor, así como me has hablado a mí, pido que le hables a cada uno de mis hermanos de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene con respecto a este tema. Pido que el Espíritu de Dios nos ayude para poder ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es perdonar? Olvidar. Gracias. Bueno, voy a leerles el significado que encontré, el significado bíblico del perdón, porque usted sabe que en los diccionarios de hoy, acción de perdonar. No, eso no dice nada. Entonces, el significado bíblico de perdonar es pasar por alto la deuda, no tener en cuenta la ofensa. El perdón se basa en el amor y la compasión. Ese es el significado bíblico. Pasar por alto la deuda, no tener en cuenta la ofensa. Bueno, en la clase de la semana pasada, la parte final, estuvimos viendo la manera como debemos aplicar no solamente el mandamiento no matarás, sino todos los mandamientos. Y les compartía una estrategia de un consejero muy conocido cristiano que por años Dios ha bendecido la humanidad, sobre todo en los Estados Unidos, para hablar acerca de la aplicación de los mandamientos. Y esa estrategia consiste en 3 ¿qué? Uy, muy bien, en 3 P, muy bien. ¿Qué significa la primera P? ¿O a qué se refiere la primera P? Precepto. ¿Quién me contestó? Muy bien. Segundo, la segunda P, principio. Y la tercera, persona. ¿Sí? Veíamos esas 3 y la importancia de poderlas aplicar correctamente. El precepto es el mandamiento, así de sencillo, no matarás. ¿Cuándo un mandamiento se convierte en un principio? Yo lo dije hace 8 días. ¿Quién lo recuerda? ¿Cuándo qué? Muy bien. Cuando yo tomo la decisión, ¿sí? Primero yo entiendo la verdad que Dios me está diciendo, que no debo matar, que debo respetar la vida de mi prójimo. Pero en segundo lugar, yo tomo la decisión de practicar ese mandamiento. Ahí se cumple la segunda P, que se llama principio. Y por último, ¿de qué hablamos cuando yo les dije la palabra en esa tercera P, la persona? De Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dije Dios? Porque Él es el que nos da los mandamientos. Porque Él es nuestro legislador. Él es la autoridad máxima en el universo.
Y por eso Él dijo, tenemos que hacer esto y tenemos que cumplirlo, porque Él es el que manda, Él es soberano. Amén. ¿Por qué comienzo repasando esto? Porque lo primero que vamos a ver con respecto a cómo se aplica este mandamiento en el Nuevo Testamento es que necesitamos mirar a la persona de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios de acuerdo a este mandamiento? Entonces voy a decirles las cosas que Dios me habló. Ustedes me van a ayudar a leer rapidísimo, por favor. Salmo 103:8, Hebreos 4:16. ¿Ya lo van encontrando? Efesios 2:4, Nehemías 9:31, que es una escuela bíblica, y Primera de Pedro 1:3. ¿Quién encontró ya Salmo 103:8? Yo me lo sé, pero es importante que usted lo lea. Mire, ahí está en la pantalla. Muy bien, entonces, ¿qué encontramos como primer atributo de Dios en el cumplimiento de este mandamiento? ¿Que Dios es qué? Que Dios es misericordioso. Sigamos leyendo, a ver, ¿quién más encontró? Hebreos 4:16. Rápido, rápido, rápido. Y se va listando quien tenga Efesios 2:4. ¿Ninguno? Va a tocar hacer un concurso de... En el Nuevo Testamento dice, acerquémonos pues a ¿cuál trono? ¿Y qué vamos a encontrar ahí? ¿Quién está en el trono de la gracia? Dios. ¿Y qué nos da de su trono? Misericordia y gracia. Estamos entendiendo qué es el carácter de Dios. Apunte esos versículos porque eso es lo que usted le va a ayudar a que usted le enseñe a sus hijos este mandamiento. ¿Sí? Ahí encontramos gracia y misericordia. Efesios 2:4. Muy bien. Amén. Pero la compasión de Dios es pequeñita, ¿cierto? Ay. Ustedes no se imaginan para dónde vamos con esto porque fue Dios el que me dio toda esa inspiración. Yo dije, Dios mío, no sé cómo enseñar esto, lo único que quiero saber, lo único que quiero hacer es porque de que Él me inquietó que hiciera esto, me dijo, pregúnteme, ¿cómo veo yo el mandamiento? ¿Qué significa para mí el mandamiento? Entonces, si en la aplicación del Antiguo Testamento era tener cuidado con el manejo de la ira, ahora vamos a ver cuál es la aplicación del Nuevo Testamento, aunque ya la leímos, ¿cierto? Pero ahora la vamos a ver. Nehemías 9:31. Se le desapareció Nehemías de la Biblia. Aleluya. Vuélvalo a leer, Sonia. Eso es un versículo que me ha hecho llorar. Más. Aleluya. ¿Usted se imagina que no tuviéramos nosotros la misericordia de Dios? ¿Dónde estaríamos? Hay que disfrutar la misericordia de Dios, porque por esa misericordia es que no hemos sido consumidos y eso también lo dice en Lamentaciones, ¿no? Primera de Pedro 1:3. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Pedro está alabando ahí a Dios. ¿Por qué? Por su misericordia. ¿Qué hizo la misericordia de Dios? Ahora tenemos una esperanza. Nos hizo renacer, es el tema de Semana Santa, ¿no? Nos hizo renacer a una esperanza viva, no muerta. Amén. Entonces, ¿ya entendimos? Para poder aplicar este mandamiento necesitamos entender el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Misericordioso. Voy a hablarles solamente de 3 atributos que encontré o que Dios me habló. Dios también es perdonador.
Isaías 55, 7, Lucas 6, 37, Colosenses 2, 13 y 14, Isaías 43, 25. ¿Quién encontró Isaías? Dice que Dios es perdonador. Por favor, alguien que lo lea, ahí está en la pantalla. ¿Lo quitaron? No, ahí está. Bueno, mira, ahí repite el atributo de la misericordia. Pero ¿qué más dice? Que Él nos da el perdón por medida, ¿cierto? ¿Cómo dice? Nuestro Dios es generoso. No solamente, a veces queremos la generosidad solamente en la plata, no, Él también es generoso en perdonar. Siguiente, Lucas 6, 37, Colosenses 2, 13 y 14. Gracias. Muy clarito, ¿cierto? Ahí sí no decimos amén, ¿no? Porque nos encanta juzgar, nos encanta quejarnos, señalar. Pero también dice, perdonad. ¿Y qué más dice? Y seréis perdonados. Palabra de Dios. Colosenses 3. Y 14. Y el siguiente, Isaías 43, 25. Lea. Entonces, ¿cómo es Cristo? Porque esa es la base que da el apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Sí o no? Para decirnos, perdonen. ¿Por qué? Porque de la manera como Cristo nos perdonó, así también tenemos que soportarnos y perdonarnos. Isaías 43, 25. Muy clara esa versión. ¿Cuál es? Biblia para todos. Muy bien. El Señor perdona nuestros crímenes. ¿Cuáles son nuestros crímenes? ¿Ah? Ahorita vamos a saber, ¿cierto? Ahorita les voy a recordar, aunque ya lo leímos, pero lo vamos a recordar. Entonces llevamos dos atributos de Dios que tienen que ver con este mandamiento de no matarás. ¿Cuáles son? Misericordia y perdón. Dios es perdonador. Número 3, Dios es consolador. Miqueas 7, versículo 8. No sé si lo encontrarán porque... Segunda de Corintios 1:3, Juan 14:16, Juan 15:26, Juan 16:7. Ahí está. Miqueas. ¿Qué dice? Duro, duro. ¿Jehová qué? Bueno, aunque no diga ahí que Jehová es mi consuelo, está hablando de una persona que está caída, que está mal, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Jehová será mi luz. Jehová será mi consuelo. Jehová será mi ayuda. Ay, ay, ay. Segunda de Corintios 1:3. ¿Quién lo encontró? Ahí está en la pantalla. Y Dios de toda consolación. ¿Cuántos han sido consolados por el Señor?
Gracias a que Él es nuestro consolador. Juan 14, 16. Muy bien. ¿Y cuál es ese consolador? Ahorita estábamos orando, ¿no? Por el Espíritu Santo. Juan 15, 26. Ahí cerquita. ¿Cuál? Sí. ¿Qué hará cuando venga el Espíritu Santo? Pero antes, ¿qué más dijo? Ah, cuando venga el Consolador, ahí habla. Cuando venga el Consolador. Y Juan 16, 7. Amén. ¿Cuántos ya han recibido ese Consolador? Por eso es que nosotros como pastores siempre les decimos, vamos a buscar el Espíritu Santo, vamos a buscar el Espíritu Santo, porque ¿quién es el que nos consuela? Es el Espíritu Santo, Él es el que nos consuela. Entonces voy a invitarles para que en estos minuticos, 2, 3 minuticos, mientras David toca el piano, usted medite. Porque es que esta palabra es para meditar. Esto no es para hacerlo porque sí. Esto no es para decir, ay, sí, Señor. No, reconozca de qué manera usted ha podido recibir la misericordia de Dios. De qué manera usted ha podido recibir el perdón de Dios. Piense en cuántas ocasiones Dios le ha consolado. En esos momentos difíciles donde usted no tenía a nadie, donde usted ha estado aparentemente solo, pero el Espíritu Santo ha estado ahí, ha venido ahí para consolarnos. Yo he recibido y he disfrutado estos 3 atributos de Dios. Yo no sé usted, pero algo que Dios me decía es que tenemos que primero conocer a Dios. Estábamos cantando ahora, queremos conocer a Jesús, pero a veces eso solamente es de boca para afuera. Porque cuando necesitamos aplicar los mandamientos, no conocemos a Jesús. Y si no lo conocemos a Él, no podemos dejar de matar. No podemos dejar de odiar. Entonces, no vamos a cantar, vamos a reflexionar y vamos a orar. Si usted está agradecido con Dios por estos 3 o por alguno de los 3, es hora de que usted abra su boca y diga, Señor, gracias, porque el Evangelio es real, porque la persona de Dios es real. Él no es un cuento, no es un sofisma, no es una leyenda. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Vamos, abra su boca y comience a decirle, Señor, gracias por tu misericordia. Porque así como lo hemos leído en la Escritura, que todos los días se renueva tu misericordia. Esto es una realidad en mi vida y en mi familia. Yo lo he visto como una realidad en esta congregación. He visto la misericordia, he visto tu paciencia, Señor. Así como dice la palabra, ha sido lento para la ira y ha sido grande en misericordia. Hoy quiero levantar mi voz como pastora, pero también como persona para decir gracias. Porque cada día, cada segundo de mi vida me has arropado con tu misericordia, Señor. No he sido consumida gracias a tu misericordia. No he sido destruida gracias a tu misericordia. Gracias por guardar mis hijos, Señor. Gracias por guardar mis familiares, Señor. Donde quiera que estén, gracias, Señor. Porque ha sido tu misericordia arropándonos en cada momento, en cada situación. Queremos honrarte, Señor, no olvidando, Señor, tus muchas misericordias. No queremos ser ingratos, Señor.
No queremos ser ingratos, Señor. Si hoy estamos en pie es por tu misericordia. No merecemos nada de lo que tenemos, nada de lo que somos. Es tu fidelidad, es tu misericordia la que nos mantiene en pie, sanos. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Tú sabes que diariamente te ofendo, Señor, en mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones. Quizás hay momentos en que no he planeado eso, pero en mi naturaleza pecaminosa, Señor, te ofendo. Y quiero pedirte perdón por eso. Quiero pedirte perdón por eso, pero también quiero agradecer el perdón, porque tu sangre siempre ha estado ahí como un río fluyendo para mí. Y cada vez que ha sido necesario he podido sumergirme en esa sangre, Señor, y quedar limpia. Vamos, dígale al Señor: estoy agradecido por tu sangre. Estoy agradecido por ese sacrificio que has hecho por mí. No lo merecemos, Señor, no merecemos la salvación, pero tú te fijaste en nosotros para arroparnos con tu salvación, con tu perdón, Señor. Gracias, porque a pesar de que me equivoco una y otra vez, ahí estás. Ahí estás para cubrirme con tu perdón, Señor. Gracias por ese perdón. Gracias por esa paciencia, Señor. Gracias, Señor. Y ahora quiero darte gracias, Señor, porque también he podido experimentar la consolación. Eso que la palabra dice ahí en Corintios, que eres Dios de toda consolación, es real, Señor, en mi vida. Lo he podido sentir, Señor, una y otra vez. He podido sentir tus palabras, he podido sentir tus abrazos, he podido sentir, Señor, cómo me sostienes en medio de tantas situaciones, Señor, que vivimos diariamente, que a veces pensamos que ya no somos capaces. Tú sabes cuántas veces, Señor, en la noche o en la madrugada te he dicho: Señor, ya no puedo más. Pero tú has estado ahí para consolarme. Ahí has estado a mi lado, así como el Espíritu Santo. Has estado a mi lado como ese Paracleto, Señor, sosteniéndome, impidiendo que me caiga, porque eres tú mi consolador. Eres tú mi ayudador. Eres tú mi socorro. Sí, yo soy testigo de eso. He podido ir al trono de la gracia y no solamente he recibido misericordia y perdón, también he recibido consolación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y terminemos este momento dándole un aplauso a nuestro Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias. Gracias, Señor. Entonces, cuando usted enseñe este mandamiento, no lo haga como lo hicieron conmigo. Porque siempre cuando nos enseñaron las cosas, tienen que hacerlo. Recuerde que Dios nos está dando nuevas estrategias. Dios está permitiendo que haya nueva luz en nuestra vida para cambiar, para crecer. Y entonces antes veíamos un Dios allá arriba y nosotros aquí abajo. No, que solamente exigía y pedía y decía. No, necesitamos la revelación de un Dios personal. Dios es persona. Dios no solamente es Dios, es persona. Entonces háblele a sus hijos, háblele a sus nietos cuando enseñe este mandamiento y dígale
quiero mostrarle estos atributos de Dios, estas cualidades de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchas veces en nuestras relaciones vamos a necesitar perdonar. La aplicación de este mandamiento en el Nuevo Testamento es el perdón. En el Antiguo Testamento era el manejar la ira, porque esa es la raíz de la falta de perdón también. Y por eso en Juan, donde ya leímos, dice, el que aborrece a su hermano es, no dice va a ser o fue, dice es en el presente, es homicida. Por eso es necesario poder nosotros reconocer como personas primero, como autoridad, como padres, que Dios ha extendido su misericordia. Y yo no le puedo revelar a mi hijo eso si yo no lo he vivido ni lo he experimentado. No le puedo hablar de algo que no he recibido. Entonces es poderle mostrar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que Dios es misericordioso, es perdonador y es consolador. Y si usted lo enseña con sus propios ejemplos, mucho mejor. Porque a veces decimos, pero ¿cómo le enseñamos esto a nuestros hijos? ¿Sí? Entonces es de esa manera, ¿sí? Porque necesitamos reflexionar, necesitamos razonar el mandamiento, necesitamos meditar y de acuerdo a esa meditación, pues hacer lo que hicimos ahorita, orar y darle gracias a Dios. Amén. Eso es lo que permite que podamos tener una relación cercana y fresca con Dios. Porque yo les he insistido a ustedes, Dios nunca nos ofrece cosas trasnochadas. A Dios no le gustan los calentados. No, a Dios le gustan las cosas frescas. Yo sé que para usted sí, y para mí también son ricos los calentados, ¿no? Los que venden allá en Chiflas, deliciosos, con frijoles y todo eso, ¿no? Huevito frito. Pero a Dios no le gustan los calentados. Dígale ahí a su vecino, dígale, a Dios no le gusta el calentado. Tenemos que ofrecerle a Dios cosas frescas, frescas. Número 2, ¿cómo es el carácter? Ya vimos cómo es el carácter de Dios, ¿cierto? Para este mandamiento. ¿Cómo es el carácter de la humanidad con respecto a este mandamiento? Miremos entonces, ¿qué es lo contrario a la misericordia? Bueno, no. Lo contrario o el antónimo de misericordia es crueldad, inclemencia, ausencia de compasión. ¿Sí? Ese es el antónimo. Entonces usted ya váyase analizando cómo vamos, ¿no? Porque la humanidad somos nosotros. Y así seamos hijos de Dios, estamos contaminados de eso que está en nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces es rico recibir la misericordia de Dios, pero ¿cómo somos nosotros? Crueles, inclementes, nos falta compasión. El antónimo de perdonar, amargura, resentimiento, odio y la que dijeron hace ratico, venganza. Ese es el antónimo de perdonar. Una persona cuando no perdona se llena de todas estas razones y sentimientos, ¿sí? Y no perdona. ¿Cuál es el antónimo de consolación? No. Puede ser abandono, puede ser una manera de insensible. Bueno, yo encontré una palabra en el diccionario que me dejó pasmada, porque esta palabra en muchas oportunidades que he orado por personas de esta congregación, Dios me ha dicho esa palabra, desolación. ¿Sabe usted qué es desolación? Angustia, aflicción, desamparo, como decían por ahí, abandono. Es un estado de profunda tristeza, tanto emocional
como física. Y pues lo contrario de consolación es desconsuelo. ¿Sí? Entonces mire cómo están las cosas para poder llegar a cumplir un mandamiento. Y mire cómo Dios me permitió ver esto. Porque nosotros queremos cumplir el mandamiento, pero mire de qué estamos llenos nosotros. ¿Cierto? Y más con toda la situación que se vive en el mundo actual. Eso es lo que hay: devastación, desolación, confusión y bueno, todas las cositas que ya dijimos ahorita. ¿Sí? La insensibilidad. Ahora, otra característica muy marcada en nosotros con respecto al guardar este mandamiento que nos va a impedir, porque es una característica humana, es el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Nadie sabe ahora qué es el egoísmo. Todos los que estamos aquí somos egoístas, porque somos pecadores, ¿cierto? Aquí nadie puede decir que no es egoísta, todos. Voy a leerles la definición que encontré. El egoísmo es preocupación excesiva por uno mismo. Excesiva. Lo puse aquí en negrilla. No es que nos vamos a descuidar ahora de nosotros mismos, no. Porque eso es lo contrario. Eso es falta de identidad. Pero el egoísmo es la preocupación excesiva por nosotros mismos, por el interés propio, sin importar el daño o el agravio que le puedo causar a los demás. Y encontré más, dice, incapacidad de considerar las necesidades. Escuche esto, incapacidad, o sea, que está en la UCI, incapacidad de considerar las necesidades o sentimientos de los demás. ¿Cómo yo voy a poder aplicar un mandamiento o una palabra que me están diciendo, perdono a mis semejantes, si yo soy egoísta? Díganme ustedes, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Lo podré aplicar? ¿Quién sabe? A ver, porque apenas alguien bajito por allá me dijo, ¿podremos aplicar este mandamiento si tenemos egoísmo en nuestro corazón? Gracias. No. Y bueno, los psicólogos hablan de los temperamentos. Hay un psicólogo cristiano que escribe muy bien un libro que se llama Temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Y ahí habla de todas las debilidades o pecados de los temperamentos. Y en todos los temperamentos, sin excepción, todos hay egoísmo. Porque eso es un problema del ser humano como pecador, ¿no? No es una debilidad, es pecado. ¿Sí? Otra situación con la que nosotros sufrimos generalmente es con la altivez. Está muy presente ahí, ¿no? En nuestra naturaleza. Estábamos primero viendo cómo es el carácter de Dios, pero ahora estamos viendo cómo es el carácter de nosotros para poder lograr cumplir esto. Y entonces, donde hay orgullo, habrá perdón. Donde hay altivez, habrá reconciliación. Bueno, todos nosotros sabemos cuáles son los beneficios, creo yo, y las consecuencias de no perdonar. Si perdonamos, nosotros tenemos un beneficio, muchos beneficios. Pero si no perdonamos, también tendremos consecuencias, ¿sí o no? Y esas consecuencias, veíamos algunas de ellas la semana pasada, ¿sí? Alcanzan el alma, el cuerpo y el espíritu y nos hacen esclavos. ¿Sí? Somos esclavos de la falta de perdón. Hoy día, hasta los médicos recomiendan el perdón como una terapia curativa. Hoy día ya los médicos lo recomiendan y reconocen que la falta de perdón es la causa de cánceres en diferentes partes del cuerpo. No los estoy amenazando, estoy hablando de una realidad. Tampoco todos los cánceres tienen que ver con eso, pero ya está reconocido por la ciencia médica que los cánceres, algunos cánceres son causados por
esa falta de perdón. Entonces, mire usted, la gente que odia o que no perdona con facilidad, cree que le está haciendo daño a la otra persona, a su prójimo, al esposo, a la esposa, a los hijos, a la suegra, a los vecinos, a los amigos, bueno. Pero resulta que la falta de perdón es el veneno que nosotros nos tomamos todos los días. Porque no estoy de acuerdo con que perdonar es olvidar. Porque la única manera de poder olvidar algo malo que nos hicieron es que nos caigamos y perdamos la memoria. ¿Sí o no? Claro, que nos dé amnesia, es la única manera. Yo aprendí eso en mi tarea, en mi proceso de perdonar, porque aquí varias veces les he comentado historias, testimonios de cómo era yo para perdonar. Yo me demoraba muchísimo para perdonar. Gracias a que quise tener hijos en mi vida, eso fue lo que me ayudó a perdonar, aprender la lección del perdón. Y aprender que cuando uno no perdona, las puertas se le cierran. Eso me lo dijo Dios mismito a mí en Isaías 59, versículos 1 y 2. Si lo pueden poner en la pantalla para que alguien lo vea. No lo vayan a leer, o sea, públicamente, léalo allí en la pantalla. Pero ahí habla claro que son nuestras iniquidades, nuestros pecados. Y el Señor me hablaba claro a mí, la falta de perdón. Eso es lo que ha impedido que le pueda dar un hijo. Dios fue muy así, directo conmigo. ¿Cierto? Esas cosas son las que hacen que pareciera que las puertas se nos cierran, que el cielo se nos cierra. Yo oraba y sentía que la oración no pasaba del techo. Y yo decía, Señor, ¿pero qué está pasando? Estoy dispuesta a hacer lo que sea, Señor, para poder recibir un hijo. Y el Señor me dijo, sí, perdántico. Y me mostró todo eso, ¿no? Toda la amargura que tenía en mi corazón, todo el dolor que había guardado, todo el veneno que había guardado por años. Pero cuando yo me dispuse a perdonar, de un día a otro, el Señor abrió esa puerta que yo la veía imposible. Y solamente en un día, pasaron solamente 24 horas para que Dios me diera la palabra profética de que iba a tener un hijo varón. Eso yo lo experimenté, eso nadie me lo contó. Y 9 días después de esa palabra profética, me tomé la prueba de embarazo porque una hermanita de la iglesia del Mutis, que en ese tiempo pastoreaba allá, se puso cansona. Pastora, vamos, yo le regalo la prueba, vamos. Y bueno, vamos, yo no necesito eso porque yo sé que lo que Dios habla es la verdad, yo sé que ya estoy embarazada. No, pero es que yo quiero la prueba. Vamos. Ahí, a los 9 días salió positiva esa prueba. Entonces, queridos, nosotros necesitamos no retener el dolor, la amargura, el resentimiento ni la falta de perdón. Nosotros necesitamos soltar perdón, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque somos nosotros los que nos estamos enterrando el mismo puñal, nosotros mismos nos estamos matando. Por eso tengo toda la razón, tengo toda la ¿qué? O sea, me identifico con lo que el Señor dice en la palabra, porque yo he experimentado. Cuando uno aborrece a alguien, uno está grave. Uno mismo se está enterrando el puñal. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Jesús siempre, ya hemos hablado de eso, que le da un significado mayor a la aplicación del mandamiento, ¿cierto? Cualquiera que sea. Y en este caso, el 6º mandamiento, no solamente en el Nuevo Testamento es asesino, el que mata con un puñal, con un cuchillo, con un disparo o con lo que sea, ¿cierto? Sino de acuerdo a lo que dice Primera de Juan, si me lo pueden colocar allí, capítulo 3, versículo 14, dice en la primera cosa, en la primera parte que dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sí? El que no ama
páselo por favor, el que no ama a su hermano, ¿qué dice? Bueno, y en este pasaje encontré algo que no había visto, no en esta frasecita, pero en este pasaje sí más adelante les voy a decir qué encontré. Pero en este versículo específicamente lo que el apóstol Juan está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es que la falta de perdón nos desplaza y nos cambia de lugar. Eso es lo que quiere decir ahí la palabra permanece en muerte. ¿A dónde estamos nosotros según lo que dice el apóstol Pablo? Como cristianos, ¿dónde estamos nosotros? En vida, muy bien. Y según Efesios dice que estamos sentados en los lugares celestiales, ¿con quién? Pero cuando yo decido no perdonar, ¿qué dice ahí? Dice que permanezco en muerte, o sea, ya fui quitada de este lugar de vida y fui lanzada con mis pensamientos, sentimientos y emociones a un abismo que se llama muerte. Estoy enterrado en vida. Yo me puse a pensar en esto y yo dije, Dios mío, de razón que la iglesia está como está. De razón que no crecemos, de razón que no avanzamos, de razón que hay mucha gente con puertas cerradas. ¿Por qué? Porque ¿quién le da trabajo a una persona que está muerta? ¿Quién le da amor a alguien que está muerto? Nadie se le acerca. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Ya es invisible, está enterrado. Entonces, reflexione, piense en eso. Porque hoy tiene usted que tomar una decisión. Cada vez que nosotros soltamos una palabra aquí, nuestra responsabilidad no solamente es oír, nosotros tenemos que tomar una decisión. Ahora, ¿desde cuándo? Haga memoria. Haga memoria. ¿Desde cuándo usted se salió y usted no se dio cuenta? De ese lugar de vida a ese lugar de muerte. ¿Desde cuándo? Haga cuentas. Porque quizás ya huele a feo. Sí, claro, los muertos ¿a qué huelen? ¿A rico? Padre Santo. Bueno, entonces, sigamos con el versículo 15. En el versículo 15, la aplicación del mandamiento dice, el que aborrece a su hermano es, y ahí sí ya eso no lo dice cualquier persona, lo dice el legislador, es el que está dando esa sentencia, ¿no? El que aborrece a su hermano es un asesino. Entonces, si usted mata, ¿para dónde va? A la cárcel, gracias. Entendí mucho mejor ahora este concepto de que por muchos años lo hemos sabido, de que una persona cuando no perdona está atada a ella o está presa a ella y aprisionó a la otra persona que no perdona. Lo entendí mucho mejor ahora. Le di gracias a Dios. Entiendo por qué esas personas están en la cárcel. ¿Por qué? Porque mataron. O sea, usted dice, ¿y Dios permitió eso? Sí, porque esa fue su decisión. Cuando yo aprendí en mi proceso de perdonar, que Dios me lo enseñó directamente a mí. Una mañana aprendí eso. Que el perdón no es un sentimiento, que el perdón es una decisión. Y el Señor me decía, ¿quién va a querer perdonar a alguien que le hizo daño? O sea, hablando del sentimiento. ¿Quién va a querer eso? ¿Quién va a sentir, uy, sí, estoy inspirado, yo voy a perdonar? No, nunca vamos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y entonces hay personas que por muchos años he escuchado decir, ay, pastora, usted no sabe lo que esa persona me hizo. Usted no sabe lo que se siente. Es que fue demasiado la humillación. Es que fue demasiado la vergüenza. Es que, y nosotros ¿qué? Nos armamos de argumentos para decir no perdono. ¿Sí? Nos victimizamos. Y no quiere decir eso, yo estoy desconociendo qué es el dolor. No, es verdad. Yo lo he vivido, lo vivo todos los días con las cosas que pasan.
Pero aprendí que el perdón, primero, es una decisión, segundo, es un estilo de vida. ¿Cómo lo aprendí? Con lo que el Señor le dice a Pedro. Señor, le dijo Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Qué le respondió el Señor? Multiplique 70 por 7. Son 490 veces. Yo no creo que una persona lo haya ofendido a usted en su vida 490 veces. Yo tuve una etapa de mi vida donde, Dios mío, mi hija fue testigo de muchas de esas ofensas. Y eran diarias, una tras otra, diarias, como por 3 años, hasta que tomé la decisión de perdonar. Porque yo le dije, Señor, ya no aguanto más. Aunque ya había aprendido el estilo de vida de perdón, para mí fue muy difícil salir de ahí. Fueron 3 años luchando, ayunando, no sé qué, orando. Hasta que el Señor me dijo un día, y yo jamás, pues casi nunca tengo visiones, pero ese día mientras ayunaba arrodillada en la habitación de mi casa, vi las manos del Señor, vi sus manos, una túnica blanca, solo las manos la vi. Y me decía, entrégame tu justicia. ¿Por qué? Yo estaba pidiendo la muerte para esa persona. Así estaba envenenada. Pastora y todo lo que usted quiera, pero soy humana. Por eso digo, sí puedo entender cuál es el dolor. Y Dios y el diablo me dieron la oportunidad de vengarme en 2 oportunidades. Y en 2 oportunidades tuve que decir, no, por favor, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. No, que él no se va a dar cuenta. No me importa. Dios sí sabe. Dios sí se va a dar cuenta. Por favor, no lo hagan. Entonces, yo sí sé qué es eso. ¿Y qué tuve que hacer con el Señor? Pues decirle, le entrego mis ganas de hacer justicia. Porque eso es lo que nos armamos. Ahí es digo que nos armamos de argumentos. Entonces, espiritualmente usted se muere, emocionalmente usted se muere, mentalmente sus pensamientos, sus proyectos se quedan estancados porque usted está muerto. Y usted está diciendo, pero ¿por qué yo oro y el Señor me responde? Pues perdone primero. Y aquí me ha tocado con varias personas. Pero oremos por esto, pastor, a ver qué sucede. Y cuando oramos, no, dígale que esa persona tiene que perdonar. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo otro? El Señor me está diciendo eso, yo obedezco la orden de Dios. ¿Sí? Y yo sé que a veces no es fácil. Porque queremos que Dios actúe como nosotros queremos, pero no, Dios es soberano. Yo sé que nadie le dice amén a ese atributo, pero no importa. Si usted hoy no decide perdonar, quedará muerto y en la cárcel para acabar de completar. ¿Cómo está una persona en la cárcel? Privada de su libertad, se estancan sus sueños, se estancan sus proyectos, ¿sí o no? Y usted está diciendo, ay, pero ¿por qué Dios no me da el carro, la casa, la beca, no sé qué? Examínese. Lo más seguro es que necesite perdonar. Y también en Mateo, en el Padre Nuestro, en Mateo 6, dice el Señor, ¿qué nos dice en ese consejo? Dice que perdonemos así como que, como Él nos perdona, pero también dice, pero si no perdonáis, porque Él da las 2 opciones, porque Él sabe que tenemos total libertad. Hay gente que se cierra y dice, no perdono, yo le digo, listo, no hable más conmigo, yo respeto eso, porque Dios también respeta nuestras decisiones. Pero también está clara la sentencia, si no perdonamos, ¿qué sucede? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, imagínese usted, ¿cómo quedamos? Bloqueados y con todas las puertas cerradas, porque si nosotros ya estamos muertos, estamos presos, y Dios no nos responde ni nos perdona, dígame usted, ¿qué puertas se nos van a abrir? Ninguna. Bueno, ya tiene la respuesta si estaba preguntando algo. Versículo 16. Dice en 1 Juan 3:16, el que lo tenga lo puede leer, por favor. 1 Juan 3:16.
Ay, 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 ay. Bueno, en ese versículo descubrí otra perspectiva del perdón que no la había visto antes. Cuando estuve buscando el significado en la palabra original, que es poner la vida por nuestros hermanos, dice que poner la vida significa entregar, destinar, proponerse, y la palabra que más me llamó la atención fue servir, servir a mis hermanos. Yo nunca había visto el perdón de esta manera. Si usted no quiere cumplir con este mandamiento porque aunque conoce a Dios no le provoca perdonar, el Señor está diciendo acá que debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Eso es un servicio. Yo no sabía, no me había dado cuenta. He leído muchas veces este versículo en mi vida, pero hasta ahora descubrí que el perdón es un servicio que yo puedo ofrecer a mis hermanos en la fe, a mis semejantes. Aprendí eso, que el perdón funciona así. ¿Qué fue lo que Dios hizo por nosotros? Entregó su vida. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios y quienes queremos reflejar, ¿qué? Ajá. Si queremos reflejar su carácter, ¿qué tenemos que hacer? Servir. Y una manera de servir es perdonar. No se le olvide eso. Vamos ahora a la aplicación práctica, porque aquí ustedes no se imaginan todo lo que Dios me trajo. Y voy a tratar de leerlo para ser rápida. Empecemos por las relaciones de pareja. ¿Eres misericordioso con tu esposo o esposa? ¿O maltratas verbalmente, psicológicamente y a través de manipulación o sarcasmo a tu esposa, a tu esposa o a tus hijos? ¿Cómo es la relación con tus hijos? Pues, por eso voy a leer para que me rinda, porque esto era un fluir de Dios ahí, diciéndome, ¿cómo es la relación con tus hijos? Con tus compañeros de trabajo, con tus hermanos en la fe, con tus vecinos. Porque cada vez que personas que me piden oración, que tienen conflictos relacionales con sus vecinos o con sus familiares, lo que el Señor siempre me habla es que ellos deben orar y perdonar y bendecir a los que los ofenden. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y hay gente que dice, ¿qué tengo que hacer? Pues yo le digo, pues lo que tiene que hacer es esto, porque esto es lo que la palabra de Dios dice. Otra falta de misericordia hoy que he podido ver en los hogares es que cuando las cosas marchan mal, cuando hay pérdida de alguna cosa, cuando hay escasez por alguna otra cosa, ¿qué sucede? ¿Qué surge? Una actitud, ¿cómo? Sí, ofensas, o una actitud de irritabilidad e intransigencia, la ira, ¿sí? Y a veces es una actitud rígida hacia la otra persona o hacia los otros miembros de la familia, donde no hay clemencia y donde hay es lo que dice ahí, la ausencia de compasión o la crueldad, porque cada quien se para en su posición y nadie cede. A ver, ¿cuál va a ganar? ¿Qué es eso? Hermanos, ¿qué es eso? Eso es falta de misericordia. Y nosotros necesitamos ser misericordiosos. Gracias por su entusiasmo. ¿Sí? Eso lo dice Mateo
Sed pues vosotros misericordiosos, así como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero nosotros estamos con nuestros seres queridos y a veces somos más crueles con los seres queridos que cualquier otra persona. Y con los demás, como decíamos ayer en las parejas, somos luz de la calle, pero somos oscuridad de la casa. Hermanos, por favor, es hora de practicar este mandamiento. ¿Eres perdonador en tus relaciones de pareja? ¿O eres de aquellos que guardan la ofensa por mucho tiempo? Yo hoy le digo en el nombre del Señor, necesita romper con esos patrones. Hay patrones de antiguas generaciones que usted viene arrastrando y que necesita hoy en el nombre de Jesús romper con ese odio, con esa amargura, con ese resentimiento. Nadie dice amén. Porque lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12, es que por causa de la amargura muchos han sido contaminados por esa raíz. Entonces es peligroso, es una enfermedad contagiosa y peligrosa. Lo que el Señor dice en Efesios 4:32 es que seamos benignos y que nos perdonemos unos a otros, así como Cristo, y siempre nos da el ejemplo, así como Cristo, ¿qué? Nos perdonó a nosotros. Otra cosa, yo sé que hay muchas personas que cuando escuchan estos mensajes empiezan a decir cuando llegan a la casa, ¿se escuchó, no? Lo que la pastora dijo allá, tiene que perdonarme. ¿Se escuchó bien el mensaje, mija? O mijo. Y empiezan a codearlo, ¿no? ¿Sí oyó bien lo que ella dijo, no? Pues yo hoy quiero decirle otra cosa, porque en eso tenemos que tener equilibrio. Y lo voy a hacer con el ejemplo de alguien que ninguno de ustedes conoce, gracias a Dios. Él es conocedor del Evangelio, pero no es cristiano. Lo conocí desde niño, estuve cerca de él en su juventud, en su adolescencia. Se casó, no vive en esta ciudad. Y en una oportunidad que tuve de estar allá en esa ciudad, él me dijo, venga a mi casa, necesitamos hablar. Yo ya sabía cosas de las que él me iba a decir. Porque Dios es así, cuando Él quiere que yo intervenga en algo, permite que me entere de cosas. Así que yo quiero que usted sepa que cuando yo le digo cosas a usted, no le digo porque me están chismoseando, es que yo tengo uno de arriba que me cuenta. Y entonces, él había tenido un problema con su esposa y de paso, pues borracho la golpeó. Y en ese golpe que le dio, le pegó por la cara y le quedó una marca a ella en esta parte de la cara. Y ustedes saben cómo es eso, ¿no? Para nosotras las mujeres. Y entonces él estaba urgido de que ella lo perdonara, porque claro, cuando somos nosotros los que cometemos la falta, ahí sí rapidito, ay Dios mío, que me perdone, y entramos, ¿no? En esa ansiedad, necesito que me perdone y queremos obligar a la otra persona que perdone. No haga eso, por favor. Porque Dios tiene que tratar con cada persona. Ahora, si usted durante mucho tiempo ha estado ofendiendo, pues ya se rompió también eso. Uno también como mujer se cansa de que usted oféndale con palabras, con acciones, con actitudes y como si nada, ¿no? La gente llega como si nada. Eso pasa seguido así, por montones en los hogares. Entonces, yo creo que este personaje pensó que yo me iba a poner del lado de él, porque yo pues con la esposa de él poco, pero ella se había hablado conmigo. Y él pensó que yo, pues como lo conozco hace mucho tiempo a él, soy cercana a él, pensó que me iba a poner del lado de él. Y yo le dije, Señor, dame sabiduría para poderle hablar. Y le dije, sí, entiendo lo que ha pasado, pero usted tiene que darle tiempo a su esposa para que lo perdone. Porque no solamente fue el momento del golpe,
es que usted dejó una huella. No solamente emocional, física. Tiene que esperar hasta que... Y yo le dije, para esta ya no es creyente. ¡Ja! Ahí sí, ¿qué más? Le dije, ¿usted se la buscó así? Ahora mire a ver cómo. Él se iba como sintiendo un poco. Yo lo estimo, conozco la palabra, sé que usted también la conoce. Yo no le puedo decir otra cosa. Usted tiene que ser consecuente con sus acciones y ahora esperar. Pero no me puse del lado de él y no me estoy poniendo del lado de ella por feminista o por no sé qué, porque ella es mujer. No, le dije, es que las cosas son como son. Entonces lo mismo digo hoy acá, gracias a Dios ese hogar no se perdió y después de mucho rato pues ella pudo perdonar. Yo estuve orando y bueno, sé que fue Dios el que obró porque no, uno no puede obligar a nadie a perdonar. Pero por eso les dije la semana pasada, tenemos que aprender a manejar la ira, porque en medio de la ira nosotros actuamos, decimos, mejor dicho, y luego queremos que en un momentico dado la persona nos perdone y eso no es así. Eso no es así, por favor. Necesitamos, sí, soltar el perdón. Necesitamos romper con el orgullo, con el ego, pero también necesitamos darle tiempo a las personas para que procesen su enojo, su ira, su dolor. En esta semana, en estos días hablaba con alguien, un papá que ha hecho daño, mucho daño. Y yo le decía, usted no tiene por qué esperar que esta chica lo perdone ya. Y él decía, sí, yo reconozco que le hice daño. Y bueno, entonces espérese. Pero él está en esa urgencia porque vuelvo y digo, cuando somos nosotros los que ofendemos, nos entra esa urgencia de que nos perdonen. Y nos toca esperar, porque la otra persona también tiene un proceso ahí que va surgiendo dentro y que solamente Dios es el que puede trabajar y darle la sanidad a esa persona. Entonces no obligue ni a sus hijos, ni a su esposo, o ni a su esposa, o a ningún ser querido a que lo perdone. Eso es manipulación, eso no es la obra del Espíritu Santo. ¿Listo? Ya vamos a terminar. ¿Eres instrumento de Dios en tu hogar para consolar? El Señor me ha hablado esta semana, como desde el martes o miércoles, estaba escuchando una conferencia que escuché hace mucho rato sobre eso. Y a veces de esto se habla poco al interior del hogar. ¿Eres un instrumento de Dios en tu hogar para consolar? ¿Cuál es el significado de consolador o paracleto? Es ayudar, pero de manera específica el sentido que le da el griego es estar al lado de. Albaluz, venga. Estar al lado de. ¿Para qué? No es para cogerla a puños y a pata. No es para uñarla o gritarla. Es estar al lado de esa persona para abrazarla, amarla, ayudarla, darle besos. Eso ocurre dentro del interior de su casa, en su relación con su pareja, con sus hijos. Ay, el Señor me hablaba esta semana, creo que fue el martes en la tarde que estaba escuchando eso. Necesitamos aprender como iglesia a practicar este ministerio de la consolación. Hermanos, si lo que hay afuera es desolación en la empresa, en las finanzas, en todo lado donde usted va, ¿qué ve usted? Eso. En el área sexual, en el área de la educación, en el gobierno, ¿qué es lo que se ve? ¿Hay esperanza? No. Desolación, destrucción. Pero usted entra por la puerta adentro de la casa
¿Y usted qué encuentra en su casa? Lo mismo. Por favor. Por eso me habló mucho este versículo. Dios es Dios de toda consolación. Y nosotros como hijos de Él necesitamos practicar la consolación. Necesitamos acompañar a nuestros familiares. Necesitamos acompañar a nuestros hijos. Necesitamos acompañar a nuestros nietos. Oiga, yo veo que muchos de ustedes como papás, yo soy una persona que observo, pero veo que muchos de ustedes como papás son tan adultos ya, ustedes no tienen compasión con los niños. Ustedes no son consoladores con los niños. Yo tengo una nieta que ya llora por todo. Y mientras preparaba esto me acordé de ella, porque no sé, creo que hace como 2 semanas ella se quedó conmigo y ella siempre duerme conmigo. Pero estaban los dos, Samuel y ella, en mi cama. Estábamos todos ahí conversando. De repente yo me distraje haciendo algo en el celular y ellos estaban ahí riéndose en la cama y molestando. Y de repente a ella se le salió algo entre los dientes y yo no le entendí, solamente escuché mi abuelita. Entonces yo dejé de hacer lo que estaba haciendo y la miré y dije, ¿cómo? ¿Cómo? Y ella se quedó muda. Y Samuel se reía, ay, vio lo que usted dijo de mi abuelita. Entonces por lo que él dijo, la echó al agua, ¿no? Usted dijo algo de mi abuelita, yo dije, seguro fue algo malo porque ella... Y era como abrazándolo a él, como que no le vaya a decir, no le vaya a decir. Y entró la angustia y todo. Yo le dije, no, ¿y por qué no me puede decir si yo soy su abuelita? No, y le tapaba la boca. Pero en medio de todo eso, a él alcancé a entenderle que ella como que se estaba burlando o hizo algún comentario de mi cola. Pero cuando ella logró ver que yo estaba entendiendo, ella arrancó a llorar de una manera inconsolable. Nadie se la aguantaba llorando. Yo le dije, pero ya, cálmese. ¿Por qué llora? No, bueno, los papás saben y nosotros sabemos cómo ella llora. Dios mío, nada, la consolaba. Yo, pero mamita, si yo soy su abuelita. Sí, por eso, pero es que no quiero que usted se ponga brava conmigo. Yo le, pero ¿por qué me voy a poner brava? Y entonces la puse por el lado amable. Le dije, ya, sé que esas lágrimas, deje de llorar. Yo sé que ustedes estaban jugando. Si se está burlando de mí, bueno, eso es problema suyo. Le dije, tranquila. Y entonces empecé a remedarle, entonces soltó la risa y dejó de llorar. Pero nosotros como papás y como abuelos tenemos que ser niños también. Porque a veces en cosas tan sencillas como esas no logramos darnos a entender, no logramos abrazar, no logramos convertir un momento que puede ser difícil y empezamos a gritar, ya, cállese, deje la bobada, te parece bobo, no llore, usted es un hombre. ¿Eso es consolación? ¿Cuáles son las palabras de ánimo y de aliento que usted le da a su esposo o a su esposa? ¿Cuáles son las palabras de ánimo que usted le da a sus hijos cuando se equivocan, cuando les va mal en una materia? Recuerden, por eso digo, tenemos que practicar este ministerio, porque todo eso tiene que ver con este mandamiento. Nunca me imaginé que eso tuviera que ver. Todas esas cosas como esas bobadas, no, porque nuestros hijos tienen que encontrar ese refugio, ¿es donde? Dentro de las puertas de nuestro hogar. Los familiares tienen que encontrar ese refugio, ¿dónde? En la casa. Y si no, ¿para dónde van a coger? ¿Cómo los tratamos? No quiere decir que lo vamos a consentir, porque para mí consentir es malcriar a una persona. Abrazar, ayudar. En alguna oportunidad el papá de este muchacho me decía, ¿será que él se vuelve del otro equipo si lo abrazo? Y dije, de verdad que ese día me provocaba decirle, usted está loco. Pero dije, Dios mío, ayúdame. Dije, ¿cómo se le va a ocurrir? Las personas que llegan a esos extremos es porque todo lo contrario, no han recibido afecto y amor dentro de las paredes, dentro del calor de un hogar.
Yo sé que a muchos de ustedes les cuesta. ¿Por qué? Por el pasado que traen. Pero ya es hora de que usted sane eso. Ya usted está súper grande, súper viejo y va a llegar a viejo y con todas esas heridas. No, sánese. ¿Qué otro problema he encontrado yo en la experiencia de escuchar tantas personas durante tantos años? Los problemas son los mismos. Hombres que son malcriados en su casa. Por favor, mujeres, no malcríen los hijos. Son un problema después para sus esposas. Son un problema después. Y lo mismo las mujeres, las que las criaron como niñas bonitas en su casa, después se casan. ¿Qué problema para esos varones también? Entonces, hermano, nosotros necesitamos madurar. Nosotros necesitamos madurar, porque eso se llama egoísmo, eso se llama orgullo, eso se llama, bueno, póngale como usted quiera, pero eso se llama muchas cosas que tienen que ver con pecado, que lo que hacen es perturbar la relación de la casa, del hogar. Ay, yo le doy gracias a Dios por mi papá y por mi mamá. Mi mamá fue muy tierna y todo en nuestra infancia. Mi papá era la mano dura ahí. Pero cuando llegó, todos cuando nos ponemos a conversar como hermanos, llegamos a esa misma conclusión. Pero cuando nosotros llegamos a la adolescencia, se cambiaron los papeles. Mi papá era una madre y mi mamá se volvió así. Porque como ella se dio cuenta que mi papá. Y entonces cuando veíamos mucho tiempo televisión, Honey, honey, por favor, porque ella empezaba con la cantaleta. Por favor, me van a aburrir los muchachos, decía. Déjenlos quietos. Dios mío. Pero es una manera de decir, nosotros necesitamos tener un equilibrio. La consolación es importante en la casa. Si su hijo se equivoca, si su esposa se equivoca, si el esposo se equivoca, sea compasivo, no le dé más duro. O sea, usted lo ve golpeado y enseguida encima le cae y le da patadas y puños. No podemos hacer eso. Tenemos que practicar la consolación. Se puede hacer a través de palabras, a través de una oración, a través de abrazos, a través de caricias, ¿sí? Para que eso no suceda. Yo una vez llegué muy mal del colegio porque había perdido una previa y llegué preocupada. Mi mamá me dijo, tranquila, mija, no pasa nada, perdió esa, la otra la puede ganar. Porque es que hay papás que también son exigentes en las casas y entonces si el niño, ¿cierto? No, tenemos que tener equilibrio, ¿sí? Sean cosas sencillas o sean cosas graves, es necesario consolar. Por eso cuando hablé de lo sencillo le conté lo que me pasó con mi nieta, ¿sí? La otra vez también Samuelito se le estaba bien chiquito y se le rompió una manilla y lloró. Hasta decir nomás, y yo le dije, papi, por favor, no llores, yo te compro otra. Pero no, él lloraba como si, mejor dicho, se hubiera muerto quién sabe quién. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esos casos? Entender. Yo sé que hay algunos de ustedes que se molestan por el llanto de un niño. ¡Ay, pero ya, cállese! No haga eso, consuélelo. Yo lloré, él lloró y lloró. Yo decía, Dios mío, ¿de qué manera lo saco del llanto? ¿De qué manera? Hubo un momento como que Dios me dio una idea y me dijo, dígale que usted quiere ser amiga de él. Y dije, bueno, yo soy su abuelita, pero quiero ser amiga suya. ¿Quiere ser mi amigo? Y no sé, eso fue como mágico. Y él dijo, sí, yo quiero ser. Y dejó de llorar. De verdad. Pero son cosas que Dios nos coloca para que podamos traer alegría en medio de un momento difícil, ¿sí? Para que podamos traer una oportunidad de acercar emocionalmente, espiritualmente a una persona y no alejarla.